Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo módulo del curso de Intervención Psicológica en Crisis. Mi nombre es Mariano Navarro Serer, soy psicólogo clínico y especialista en duelo y en situaciones de emergencia. Este módulo lleva por título Dolor, Sufrimiento y Competencia Relacional. Voy a intentar a través de él transmitir los conceptos básicos de la diferencia entre lo que es cada uno de estos conceptos y dar ciertas habilidades o ciertos conocimientos para poder saber acompañar adecuadamente a las personas en su momento de dolor y de sufrimiento intenso. Empezamos con una cita de Buda Gautama donde dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y evidentemente no hay verdad más grande que esta. En un principio, dolor y sufrimiento van acompañados, van juntos, pero después se van dispersando, se van separando a lo largo del tiempo. Jorge Bucay, uno de los psicoterapeutas más reconocidos en el trabajo con el dolor, dice: el sufrimiento pregunta por qué, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará. Para el dolor, en cambio, se acabaron las preguntas. La más importante diferencia entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final. Sin embargo, el sufrimiento podría no terminar nunca. Esto es una gran realidad que quiero que tengamos una plena conciencia de ello. Estamos acostumbrados a utilizar una gran cantidad de frases hechas, frases que utilizamos cuando no sabemos qué decir, frases que utilizamos sobre todo en situaciones de dolor y de angustia emocional. Frases que nos vemos empujados a utilizar, como digo, cuando no sabemos qué decir, a lo mejor cuando nos enfrentamos o cuando nos encontramos con una persona que recientemente ha tenido una pérdida. Hay una frase muy típica, muy conocida dentro de este conjunto de frases hechas que dice: el tiempo lo cura todo. Pues el tiempo lo cura todo no es una frase real, es una frase muy utilizada, pero no es una frase real. El tiempo no lo cura todo. Si fuera capaz de que el tiempo curara realmente todo al paso del mismo, nadie sufriría eternamente. Llegaría un momento en el que el sufrimiento, el dolor, finalizaría con un clic, la persona volvería de nuevo a sentirse bien y no tendría ninguna angustia emocional. Todos sabemos que esto no es cierto. El tiempo ayuda, en cierta forma, a que las cosas se vayan recolocando, pero lo que realmente ayuda es la actitud que la persona toma ante lo que la vida le ha puesto delante. Por eso, el dolor siempre tiene un final. Cuando caemos y nos hacemos una herida, el dolor punzante inicial no es el mismo que sentimos cuando han pasado 2 semanas. Evidentemente, nuestro cuerpo ha reaccionado en consecuencia y el dolor no es el mismo. Ahora bien, el sufrimiento que genera una experiencia traumática como una pérdida, por ejemplo, puede ser eterno, nos puede acompañar el resto de nuestra vida si nosotros decidimos que eso sea así. Por eso Jorge Bucay dice muy bien: el dolor tiene un final y el sufrimiento podría no terminar nunca. Si tuviéramos que definir qué es sufrimiento, aquí tenemos 2 citas que lo podrían dejar mínimamente claro. En un principio la de Castle, que nos habla de un estado de malestar inducido por la amenaza de la pérdida de integridad o desintegración de la persona, con independencia de su causa. Dice que es un concepto semejante al dolor total de Saunders. Saunders es Cicely Saunders, la pionera de lo que podríamos llamar los cuidados paliativos actuales. Cicely Saunders determinó que el acompañamiento en el sufrimiento debía de estar atendido desde una visión holística del ser humano, entendiendo que el dolor total es el constituido por el conjunto del dolor físico, del dolor social, del dolor psicológico y del dolor espiritual. Por tanto, si queremos atender realmente las necesidades sufrientes de una persona, tenemos que atenderla desde una visión plenamente holística, no ocuparnos solamente de una de las dimensiones que conforman este concepto de dolor total, sino sesgamos la ayuda. Chapman y Greben dicen: es un estado afectivo, cognitivo y negativo complejo, caracterizado por la sensación que experimenta la persona de encontrarse amenazada en su integridad,
por su sentimiento de impotencia para hacer frente a esta amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla. De hecho, vuelvo de nuevo, haciendo uso de esta definición, a resaltar la importancia de las diferencias individuales. Todos somos distintos y en base a nuestras capacidades afrontaremos de una manera u otra una situación crítica, aumentando o disminuyendo, resolviendo o cronificando el sufrimiento asociado a la vivencia traumática. El elemento clave del sufrimiento lo constituye la indefensión percibida, definiendo este fenómeno como la percepción por el individuo de la quiebra total de sus recursos físicos, psicológicos y sociales. Por tanto, lo que origina el sufrimiento no son los hechos ni los síntomas en sí mismos, sino el significado que les atribuyen los enfermos y sus personas queridas, es decir, la valoración de su intensidad amenazadora. Una misma situación puede generar un gran dolor emocional a unas personas y puede resultar algo crítico para otras, pero con capacidad de afrontamiento correcto y de sana resolución. En el primer caso, esto no sucede, por lo tanto, el peso del sufrimiento aumenta determinando la vivencia de la situación crítica. Por tanto, lo importante es, como bien dice ahí, la sensación, la percepción, el impacto, la intensidad amenazadora de la situación. Es muy importante hacer mención a esto que tenemos aquí presente. La medicación nunca podrá vencer el sufrimiento, lo ocultará, lo disfrazará, lo podrá bloquear, pero jamás lo vencerá. Quiero resaltar esto. Lamentablemente, muchas personas que tienen vivencias traumáticas que le generan diferentes niveles de sufrimiento acaban yendo al médico para paliar de alguna manera ese dolor interno emocional y lamentablemente el médico termina recetándole un psicofármaco, un antidepresivo, un ansiolítico, cualquier medicación que lo único que va a hacer, desgraciadamente, es bloquear el dolor y el sufrimiento. No lo va a vencer, no se ha inventado todavía ningún psicofármaco que acabe con el sufrimiento. Lo puede disfrazar, como digo, lo puede ocultar, pero no lo vencerá. Es muy importante en el acompañamiento a la persona sufriente apoyarnos en lo que son los tres pilares básicos de la relación de ayuda. En definitiva, conocer el concepto de competencia relacional. El concepto de competencia relacional nos hace referencia a tres tipos de saberes: el saber teórico, el saber práctico y el saber ser. El saber teórico hace referencia al conjunto de conocimientos que a lo largo de nuestra formación vamos adquiriendo cada uno de nosotros. El saber práctico sería el llevar a la práctica lo que en la teoría hemos aprendido, es decir, el saber hacer. Hay profesionales que se pueden quedar perfectamente en estos dos tipos de saber, el saber teórico y el saber práctico. Tienen un buen currículum y tienen una buena capacidad para llevar a la práctica destrezas y habilidades y protocolos en su gestión. Pero, si se trata de profesionales de la relación de ayuda, son profesionales cojos. Ningún profesional de la relación de ayuda será un profesional completo y será un profesional realmente eficaz si no toma conciencia de la importancia del tercer saber, el saber ser. Y el saber ser hace referencia a tres tipos de actitudes: la aceptación incondicional, la autenticidad y la empatía. Principalmente los tres pilares básicos de la teoría de Carl Rogers. La única forma de poder ayudar realmente a la persona que sufre es presentarse a su lado como un compañero de viaje que me va a aceptar incondicionalmente, por tanto, que no me va a juzgar. Alguien que se va a presentar a mí de una forma auténtica, sin máscaras, sin caretas, diciendo y haciendo lo que realmente siente en su interior, no falseando una actitud con lo que realmente hay detrás de esa máscara, que puede ser un pensamiento de rechazo o una necesidad de huida y evitación de esa persona o de ese ser sufriente. Y por supuesto, desarrollando la capacidad mayor, la capacidad más importante en cualquier profesional de la relación de ayuda, que es la empatía, el saber ponerte en el lugar del otro. Pero cuidado, la empatía tiene distintas fases y la última fase de la empatía es determinante para que el profesional no se quede enganchado
con el sufrimiento y con el dolor del otro. La última fase de la empatía es el restablecimiento de la distancia afectiva, algo absolutamente recomendable para volver a tu sitio y para volver a tener la habilidad y la capacidad suficiente de acompañar otras historias, otros sufrientes y otros momentos de dolor. Marcos Gómez Sancho, uno de los pioneros de los cuidados paliativos en España, un referente en este campo, decía: como profesionales de la salud debemos recordar que nosotros no estamos ahí para que el enfermo no sufra, sino porque sufre. Esto es un objetivo fundamental, esto es una reflexión muy importante para todos aquellos que nos dedicamos al acompañamiento en situaciones de sufrimiento. Saber que nuestra presencia es absolutamente necesaria para poder sostener, para poder reubicar, para poder, en definitiva, ayudar a aquel que sin duda puede estar viviendo el momento más duro de su existencia, pero siempre lo tendremos que hacer desde la utilización de estos tres pilares básicos de la relación de ayuda. Marcos Gómez Sancho decía algo también muy importante: al lado de quien sufre siempre tiene que haber alguien que ame. Quedémonos con esta reflexión y muchas gracias por la atención.